Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día seguimos en el encuentro con el Señor, que nos habla puntualmente a través de la palabra. Y hoy en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Leamos lo que nos dice hoy las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta, como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan, fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo en este día. Los invito para que digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Volvemos la mirada en el primer momento. ¿Qué dice el texto? Objetivamente hablando, Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. ¿Cuál es la narración? ¿De qué fama se está hablando y de quién es la fama? ¿Y cómo reaccionan algunos a la fama de esta persona? Hay uno que es el personaje aquí que va a mostrar el evangelista, que ha cometido una acción y lo une a algo que pasó, y entonces él da la narración de cómo consideraba él a Juan el Bautista y qué es lo que pasó. Aprovecha entonces el evangelista a dar toda una narración de los detalles de la muerte de Juan. ¿Cómo fue aquello? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los detalles que narra? Toda la trama hasta el desenlace total. Y cómo es la parte final que nos presenta el Evangelio. Como siempre, varias lecturas objetivas, claras, pausadas, llenas de toda una concentración no solo mental, sino del espíritu, para que podamos comprender bien el relato que, aunque ya lo hayamos escuchado muchas veces, hoy es nuevo y hoy tiene una eficiencia y una eficacia para nuestra vida en el espíritu. Para ello, entonces, después de recomponerlo, de leerlo, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. En el segundo momento, de lo que me dice a mí la palabra, que es la meditación, pues partimos objetivamente de la narración de lo que Herodes escuchó decir de Jesús, porque se extendió la fama de Jesús, es lo que introduce Marcos hoy. Y entonces se nos narra que unos decían de Jesús que era como Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, otros que Elías, o otro como de los profetas antiguos, y cada quien va tomando como parte de quién es verdaderamente Jesús. Según Marcos, el rey Herodes, tetrarca de la Perea y de Galilea, una de las zonas
que les permitía al Imperio Romano gobernar como un rey vasallo, porque los que dominaban eran los romanos. Pues este hombre, dominador de aquellas regiones, empezó a sentir en su conciencia aquello y él dijo, no, ese es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Lo empieza a nombrar de esa forma. Y la narración es clara con todos los detalles, como Herodes había mandado a prender a Juan y lo había encadenado porque Juan le decía que no era posible y no le era lícito estar con la mujer de su hermano Filipos. Herodes Filipos, otro de los hijos de Herodes el Grande, que era gobernador de otras de las regiones más al noreste del río Jordán. Pero seguía con Herodías, con esta mujer que detestaba a Juan, que lo odiaba y que todavía no había encontrado la oportunidad de deshacerse de Juan. La oportunidad llegó entonces con la narración cuando Herodes ofrece una fiesta por su cumpleaños a los principales de Galilea y a los oficiales, pues, y a sus magnates de la zona y los que trabajaban con él. Y entonces en este ambiente, imaginémonos el ambiente, hagamos composición del lugar de un hombre que pues estaba dentro del mundo judío, pero pues, en su forma de vivir era un pagano y con el influjo pagano también de romanos, con todo lo que significaría este mundo de trago, de perder el sentido y de hacer propuestas que comprometían totalmente la palabra. Y esto fue lo que hizo. Herodías, muy astuta, aprovechando esta debilidad, porque al parecer había tratado de muchas formas y no había podido deshacerse de Juan, porque ustedes escucharon que si hay un evangelista que muestra aquí unos rasgos, es como el Herodes pues lo tenía detenido a Juan el Bautista, pero sabía que era un hombre justo y santo y lo defendía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. Es como toda una contradicción, pero Herodes sabía que con Juan no se podía meter. Herodes tenía claro que Juan era un hombre que había que tener cuidado con él. Y así todo, entonces la situación se dio porque abrió una puerta, y esa puerta fue una noche de esas de tragos, donde danzó la hija de Herodías, llamada Salomé. No nos da el nombre Salomé el Evangelio, pero el historiador judío Flavio Josefo en sus obras narra este episodio de cómo fue la muerte de Juan el Bautista y llama a la hija de Herodías Salomé. Y entonces apareció esta mujer y le gustó mucho a Herodes. Ya estaba con los tragos, estaba embotado, había perdido todo el sentido de los límites y ofrece y suelta, perdón la expresión, suelta la lengua como ofreciendo hasta la mitad del reino. Imagínense ustedes, volvemos a la narración y entonces ahí es donde Herodías logra su cometido, lo que había esperado, la muerte de Juan el Bautista, porque era su obstáculo a la ambición de esta mujer, y entonces la consecuencia, pedir la cabeza, y este hombre, lleno de un respeto humano y no de un santo temor a un hombre santo, como lo era Juan, que él sabía que le estaba diciendo la verdad, y en el embotamiento del licor y de todo el contexto de él, el rey terminó accediendo a la petición. Y este pelele, perdónenme la expresión, de Herodes Antipas, pues terminó obrando y esa fue la muerte de Juan el Bautista, que murió por defender la verdad. De esta manera Juan viene a ser como una anticipación de la muerte que tendrá aquel que es la verdad en sí misma, que es Jesús. Juan es el precursor y abre el camino, allana los caminos de quien será la palabra de Dios, el verbo encarnado. Pues de la misma manera pues irá trazando el camino, porque la muerte de Juan ya muestra cómo será también la muerte de Jesús, y no solo de Jesús, sino la de sus seguidores y de aquellos que se comprometen por seguir en la verdad. Entonces, he ahí la línea de meditación también hoy. Muchos detalles, Marcos da la mayoría de detalles en un montón de narraciones
como con muchos elementos. Hoy todos estos elementos que nos da la palabra, del contexto de cómo murió el precursor, de cómo murió aquel que preparó el camino del Redentor, pues nos ayuda a ustedes y a mí a mirar lo que puede pasar en la vida cuando uno no camina en la verdad de Dios y cuando objetivamente no tiene fuerza a lo que verdaderamente es la inspiración del Espíritu Santo. El mundo puede decir muchas cosas. Situaciones como estas de Herodes con sus mandatarios y el que dirán y el aparecer y el figurar y las grandes celebraciones y el proponer su palabra y no querer y preferir que cumplir una palabra que sabe que es un asesinato y algo de gravedad, lo prefiere a respetar la vida de un hombre santo. ¿Cuántas situaciones que en el mundo de hoy se viven así, injusticias y situaciones de respetar más bien el parecer de otros, o mirar en el corazón que nosotros no nos dejemos engañar, porque el espíritu del mal a veces propone inclusive cosas así, quiere hacernos caer y en algún momento no puede, pero llega un momento de debilidad y es lo que encontró Herodías, un momento de debilidad de un Herodes ahí que quedó como al vaivén de una palabra que ya había dado, porque estaba en un ambiente de lujo y de lujuria muy distinto al de la austeridad y de la santidad de Juan el Bautista. Que hoy podamos comprender entonces los ambientes del mundo, a pedirle a Dios que nos dé la capacidad de vivir en la verdad de Juan y ser fieles y coherentes a esta verdad que hemos recibido en la palabra. Yo los invito para que meditemos esto en el corazón y para que hagamos honor al seguimiento de Jesús, fieles a Él, el Señor de la verdad. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque nos enseñas a seguirte con radicalidad, como Juan el Bautista. Que podamos hoy decir sí, sí a lo que es verdad y aclarar en nuestra vida aquello que pueda hacer confusión. Enséñanos a huir de todo aquello que venga a dañarnos la vida y que como Juan en todos los aspectos de la vida podamos dar una palabra de tu presencia y santidad en medio del mundo de hoy. Amén. Gracias por todos los comentarios que colocan al final del chat, pero para ello pensemos cómo llevar este texto y esta narración de la palabra a mi vida hoy. ¿Cuál es la coherencia de vida que tengo? ¿Será que me respeto mucho el que dirán y me importa más eso que lo que Dios piense de mí y la rectitud que debo tener en el corazón? ¿Cómo vivir esa rectitud de la palabra y de la intención en la vida? Gracias por participar en este compartir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.